Bueno, hermanos, en esta mañana, pues qué alegría poder estar en la casa de nuestro Dios. Qué alegría ver a muchos amigos. No conocíamos sus rostros, pero verlos con nosotros, pues nos indica de que Dios está con nosotros y de que ustedes son parte del pueblo de Dios. Nos alegra ver a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Nos alegra ver la iglesia. Nos alegra verles a todos, hermanos. Vamos en ese momento a poner la presentación. Vamos a comenzar el tema de esta semana. Esta semana vamos a meditar en algo que el Señor me impresionó fuertemente en la visitación. De hecho, a los hermanos que visité esta semana en sus casas, yo les compartí, les di testimonio del porqué de esto que les voy a compartir en esta mañana. Y realmente que vamos a hablar de las maravillas de Dios en nuestras vidas, a pesar de tantos problemas por los cuales tenemos que pasar. Y yo quiero mencionarles algo aquí, algo especial. No sé cuántos de ustedes alguna vez han caminado en medio de un bosque como el bosque de las secoyas en California. Es apasionante andar en ese bosque, ver esos árboles que casi no les ves el techo arriba. Andar en medio de esos bosques y con el piso todo acoginado, blandito, porque son todos los restitos de las hojitas, es delicioso, ¿no? ¿A cuánto les ha gustado caminar por un bosque? Yo creo que nos encantan los bosques, pero ¿qué tal si estando en el bosque de pronto nos agarra la noche? ¿Cómo se siente uno en medio de un bosque cuando nos agarra la noche? Recuerdo cuando trabajaba en California, que era director de publicaciones, allá en una de las asociaciones en California. Llegó un grupo de estudiantes de Colombia y nosotros pues teníamos que atenderlos a ellos y ayudarlos para que consiguieran sus becas para regresar a la universidad. Y recuerdo muy bien un grupo de colombianos que les dio por ir a pasear por allá cerca del Bosque Nacional de las Secoyas. Y le pidieron a una hermana que los llevara, que ellos querían tomar unas fotos y tal. No sé si algún día les conté la historia, pero si no, se la vuelvo a contar. Y la hermana tenía una van y se llevó como 4 o 5 estudiantes de teología, de último año de teología, se los llevó a ese bosque, a esas montañas. Y ellos le dijeron a la hermana, era época de invierno, diciembre. Le dijeron a la hermana, espéranos aquí abajo en la carretera, nosotros vamos a subir, allá arribita, allí nomás, vamos a subir, queremos ver desde arriba. Y ellos subieron quizás como a las 3 de la tarde. No, un poquito más temprano, 2 de la tarde, se subieron allá a esa montaña y les pareció bien decir ellos, oiga, pues vamos un poquito más allá. ¿Y sabe qué? Dice uno de ellos como si conociera, no conocía. Le dijo, mire, la carretera da la vuelta y pasa por allá, por aquel punto. Pues vamos. Y uno de ellos dijo, no, mire que ya es muy tarde, ya casi está poniendo la penumbre. Y entonces le dijeron, ya se va a correr, ya se va a poner nervioso. A ver, seamos valientes, seamos machos, vamos a subir. No, pero es que yo prefiero no ser así. Mejor regresemos. Dijeron, ok, vamos a hacer un asunto. Vamos a hacer una votación. Y si la mayoría gana, nos vamos más arriba. Y tomaron votos y la mayoría ganó. Y el pobre aquel que no quería, pues le tocó que irse, porque la mayoría ganó y empezaron a subir. Y cuando llegaron al otro lado de ese pedazo allá más arriba, resulta que la carretera no pasaba por ahí. De pronto avancemos un poquito más allá y no, para hacerse la corta les agarró la noche. Y dijeron, no, pues tratemos de regresar ya de noche. No tenían linternas, no llevaban ropa adecuada ni nada. Y se empezó a hacer más de noche y empezó a caer nieve. ¿Se imaginan? Y ellos a tientas caminando la nieve, ya la nieve le llegaba casi a la altura de las rodillas, se empezaron a bajar de la montaña. ¿Y qué creen que estaba haciendo la hermana allá abajo? Ella prendía el carro para agarrar un poquito de calefacción y lo apagaba otra vez. Lo prendía y lo apagaba. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Aviso a la policía? ¿No aviso? ¿Qué tal si me voy y llegan los muchachos? De modo que la hermana se quedó allí. Más cortita la historia se la hago. Llegó un momento en que ellos vieron que no podían avanzar más y sintieron como una gruta allí, como algo, y se metieron debajo de esa saliente de la roca allí y comenzaron unos otros a pedirse perdón. Mira, fulanito, perdóname, porque la vieron terrible. Y uno a otro le decía, mira, si tú llegas a sobrevivir,
dile a mi esposa, el que era casado, dile a mi esposa que la amo mucho. Y aquellos muchachos empezaron a llorar y comenzaron a desesperarse y comenzaron a cantar y a no dejarse congelar. Y toda la noche se la pasaron ahí debajo de ese lugar sin dejarse congelar. No tienen la ropa adecuada, ni las botas, ni nada adecuado. Y la hermana, mientras tanto, abajo, ¿qué creen? Toda la noche no halló qué hacer. Cuando aclaró el nuevo día, ellos dijeron, pues vamos a ver, de pronto está todavía la hermana. ¿Cuál no sería la sorpresa de ellos que unos 5 pasos más adelante había un abismo? Dios los libró de esa situación tan difícil y después a ellos les parecía gracioso contar la historia, pero no fue graciosa la historia realmente. Estuvieron a punto de perder su vida, ya sea porque se hubieran matado allá en el abismo o pudieron haber muerto por congelación, por hipotermia, ¿no? Hubiera podido pasar eso. Saben, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde todavía, a pesar del pecado, existen cosas lindas, ¿no? No hay cosa más linda que ver estos corderitos. Son cosas preciosas, pero hermanos, este mundo que salió de las manos de Dios, a pesar de que tiene cosas lindas, también tiene cosas como que, como peligrosas, como ese lobo que está pendiente de ver cuál de las ovejas, cuál de los corderitos ¿cómo se diría la palabra? Como la historia de los niños que nos estaban contando, no faltará el corderito por ahí brinconcito que se aparta y el lobo aprovecha y ¿qué? Se lo almuerza. A pesar de que vivimos en un mundo que todavía tiene rastros de la imagen de Dios, sin embargo en este mundo hay mucho peligro, realmente hay mucho peligro y el Señor es consciente de eso. Miren ustedes lo que el Señor le dijo un día a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es lo que Satanás pide? ¿Y ustedes creen que fue solo a Simón? Yo le decía a los hermanos cuando lo estaba visitando, de que los hermanos bien bendecidos y todo eso, pero cuídense, alerta, porque uno no sabe en qué momento el enemigo le tire el zarpazo a uno o no. Porque el enemigo siempre nos cuestiona. El enemigo podrá estar detrás de cualquiera de nosotros en este momento. Detrás mío está hace mucho rato. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Muchos no saben la historia mía, ni la historia de mi familia, pero Satanás ha estado detrás, nos ataca de una o de otra manera, mirando a ver cómo nos hace tambalear y caer. Y Satanás está detrás de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Víctor, el demonio lo ha pedido para zarandearlo. Y no solo ahora, lleva tiempo zarandeándolo, tratando de hacerlo minar su fe y hacerlo desanimar. Y hermano Melesio igual, Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Y así cada uno de los que estamos aquí, hermano Bernabé, hermano Salvador, hermano Centeno, todos los que estamos aquí, Satanás nos tiene en su lista o no. Y él va a buscar el momento adecuado para atacarnos y tratar de minar nuestra fe. Pero saben, hermanos, que es en medio de esta cosa tan tenebrosa y tan terrible, alegra mucho lo que Jesucristo le dijo a Simón. Le dijo, pero mira, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué quiere decir una vez vuelto? ¿Y regrese de dónde? Hay momentos en la vida en que usted y yo podemos apartarnos del Señor o no. Por nuestra flaqueza, por nuestra debilidad, por nuestra inconstancia, por X o Y circunstancia, es posible que usted de pronto en algún momento en su vida se aparte del Señor. Pero hermanos, todos estamos sujetos a apartarnos. Todos estamos sujetos a caer, a resbalarnos o no, a cometer un error y a sentirnos mal, separados de Dios. Pero hermano, lo más emocionante de todo esto es que el Señor dice, yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor tiene mucho interés en nosotros, claro que sí. Hermano Filemón, el Señor lo ama de manera especial. Él está pendiente de usted y aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor está pendiente. Porque Él conoce en el fondo del corazón si nosotros hemos sido honestos o no, si somos sinceros o no. Claro que Él lo sabe. Él sabe tus debilidades, Él sabe tus luchas, Él sabe que te resbalas, que te caes, pero Él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A veces yo lo podría decir de otra manera. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún gallito por ahí.
Como el Pedro. ¿No tuvo Pedro un gallo que le cantó? ¿Cuántas veces le cantó? 3 veces, 2 veces le cantó. 2 veces o 3. No importa cuántas veces. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún gallito por ahí que te ha cantado alguna vez? ¿Has hecho cosas en las que tú sientes que has negado a tu maestro? ¿Lo hemos negado muchas veces o no? Y ahí está ese gallo que no hallamos cómo torcer el cuello. Yo quisiera torcerle el cuello al gallo ese que trata de hacerme apartar, pero Dios no nos ha pedido que hagamos esa lucha. Dios no nos ha pedido que le torzamos el cuello al gallo. Lo que Dios nos está pidiendo es que nuestra fe que no nos falte, que no perdamos de vista al Señor. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Está notando lo que dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todos los que quieran vivir como. Ahora, si yo quiero vivir tranquilo, sin mayor preocupación, sin agitarme la vida, llevándola suave, tranquilo con los amigos, con los compañeros de trabajo, si yo no quiero tener problemas en la universidad, en la escuela, pues simplemente me adapto a la gente y trato de no angustiarme ni sofocarme. Pero ¿qué dice la Biblia? Si yo trato de acomodarme al mundo, a la gente del mundo, pues no voy a padecer persecución, claro que no. Pero cuando tú quieres ser fiel en tu trabajo, cuando tú quieres ser fiel en todas las cosas, sin importar lo que tenga que pasar, dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente, padecerá ¿qué? Persecución. Dale gracias a Dios por la paz, démosle gracias a Dios por la paz que todavía tenemos. Démosle gracias a Dios, porque todavía tenemos tiempo de paz y podemos hacer uso de nuestros derechos como ciudadanos o como seres humanos, porque están también los derechos humanos. Y así no seas ciudadano de esta nación, por el solo hecho de ser un ser humano, ¿tienes derechos o no? Tienes derecho a los derechos humanos. Y cualquier corte en el mundo te puede defender. Pero porque todavía tenemos ¿qué? Tiempos de paz. Pero mis hermanos, todos en algún momento de la vida pasamos por experiencias terribles, como por ejemplo la de Elías. Es increíble cómo el hombre que oró y los cielos se cerraron, el hombre que oró y descendió fuego del cielo, ese hombre huyó. En un momento de su vida flaqueó. Y yo quiero decirle, hermano, yo alabo a mi Dios porque es un Dios que entiende nuestras flaquezas y que no nos juzga por actos aislados, sino que Él mira la intención de nuestros corazones. Eso es lo que Él mira. Él sabe las intenciones de nuestros corazones. Y ese Dios que conoce las intenciones de nuestros corazones no es un Dios que nos destruye ya que porque sí, porque falló una vez. No. Mire lo que pasó con Elías. A pesar de que Elías cayó debajo de ese arbusto en medio del desierto cuando huía de la presencia de Jezabel, noten ustedes como un hombre de tanta fe, un hombre que hizo caer fuego del cielo con su oración. Claro, no era él, pero era la fe que tenía en el Dios. Era Dios el que hizo descender fuego. De todas maneras, Elías, un hombre admirable, un hombre de fe, increíble. ¿Él contra todo el mundo o no? Elías. ¿Cuándo nos hemos visto en una situación que eres tú contra todo el mundo? Muy difícil. Y sin embargo, este hombre en un momento de su vida dijo, basta ya, oh Eterno, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te quite la vida? ¿Alguna vez le has dicho a Dios en medio de tu dolor, de tu desesperación, de tu angustia, le has dicho, Señor, Señor, acuérdate de mí, Señor, yo no quiero vivir? ¿Alguna vez lo has hecho? No te sientas mal si alguna vez lo has hecho, porque a un hombre como Elías le pasó eso. Él dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Elías, ¿se ven a Elías hablando así? Uno no puede creer. Y saben que yo alabo a mi Dios porque Dios no es un Dios que mandó a escribir una Biblia donde sus grandes personajes eran superhéroes, sino que Dios a propósito permitió que se escribiera en la Biblia los fracasos de los grandes hombres de fe. ¿Lo permitió o no lo permitió? Dios pudo haber maquillado las escrituras y habernos presentado que eran hombres y mujeres, vea, derechos todo el tiempo. No, eran hombres
y mujeres sujetos a pasiones, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, triunfaron, ¿no? Miren ustedes otro personaje. ¿Usted se imagina cómo se sintió Juan Bautista cuando, estando en la prisión, preso, mandó a preguntarle a su primo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo cree que se sintió Juan Bautista? Abandonado por sus discípulos, solo en una cárcel y con los minutos contados. ¿Cómo cree que se sintió un hombre como Juan Bautista? Y noten ustedes que Cristo dijo que nunca en la tierra se levantó un hombre como Juan Bautista. Y dijo que Juan Bautista era el Elías que habría de venir. Tremendo. Que el mismo Cristo hable de su primo de esa manera, nos habla de la altura espiritual de este hombre. Un hombre que no temía hablar ni predicar, aunque tuviera que predicar contra el mismo rey de su tierra. Lo hizo y denunció los pecados de Herodes. Hermanos, pero ¿cómo se sintió Juan Bautista solo en la cárcel, abandonado por sus discípulos, y su primo no movió ni un dedo siquiera para liberarlo? ¿Te has sentido alguna vez abandonados por los miembros de tu misma iglesia? ¿Te has sentido abandonado por tu familia? ¿Te has sentido alguna vez solo? Y saben que Juan Bautista en ese momento estaba dudando, ¿o no? Y alguien dirá, pues es que en una situación de esas, ¿quién no duda? Y aquí Juan Bautista pareciera que estuviera dudando de que su primo era el que habría de venir. Y por eso, cuando le hicieron una visita en la cárcel, mandó a preguntarle al maestro: primo, ¿eres tú aquel que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no contestó nada. Se puso a hacer milagros y como que ignoró a los que venían a preguntarle. Y después de que hizo todos los milagros, Jesucristo le dijo: vaya y dígale, dichoso el que cree en mí. Pero ese era Juan Bautista. ¿Y qué piensan de Job? Este es el más famoso de todos. Job dice en el capítulo 3, versículo 3: perezca el día en que yo nací. Perezca la noche en que se dijo: ay, un niño nació, comadre, felicitaciones. Perezca ese día. Un hombre de tanta fe, un hombre perfecto, un hombre justo, en un momento de su vida deseó la muerte, deseó no haber nacido. ¿Y cómo lo mira Dios? ¿Cómo lo mira Dios? Yo creo que, hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que está por encima de nuestros errores incluso. Lógico, está por encima de todo. Pero un Dios que no nos mide a veces de la manera como nos medimos unos con otros. A veces nosotros somos implacables. Los seres humanos somos implacables con alguien que se equivoca. Y nos tenemos misericordia con la gente. Somos duros con la gente. Y si le podemos poner el pie en el cuello y hacerle con el pie en el cuello, lo hacemos. Esos somos los seres humanos. Por eso había un día decía: yo prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Qué Dios tan maravilloso que tenemos, ¿no? Y es más justo que nosotros, ¿o no? Es más santo que nosotros. Y sin embargo, qué actitud de Dios, incluso para este hombre que dijo: perezca el día en que nací. Perezca la noche en que dijeron: la felicitamos, nació varón. Perezca ese día, decía. Y David, cuando huyendo de Saúl, después de que le cortó allá el manto al rey Saúl, allá desde lejitos, lejos de la puntería del hombre, lejos de la lanza de Saúl, le gritó, me lo imagino ayer una cosa, diciéndole: rey, ¿a quién persigues? ¿Quién soy yo realmente? Y David, un hombre tan tremendo como David, un día que dijo de sí mismo: yo soy un perro muerto, yo soy una pulga. Alguien dirá: ¿este tiene problemas de autoestima o no? Pero hermanos, perseguido, injustamente siendo atacado, pues cualquiera se siente que es como un perro. Me tratan como un perro. ¿Alguna vez has sido tratado como si fueras un perro? ¿Alguna vez has sido tratado como si fueras una pulga? Pero David, ese hombre de gran fe, el que venció al gigante,
El que venció al gigante se sentía como una pulga. Se sentía como un perro muerto. Peor muerto. ¿Un perro muerto qué puede hacer? O sea, es increíble cómo estos grandes hombres en algún momento se sintieron así. En algún momento se sintieron así. ¿Y qué creen que hizo Dios? Dice la palabra de Dios, Lucas 22:31, hermano Anselmo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jimmy, no te quedes tranquilo por ahí. Satanás también te ha pedido para zarandearos como a trigo. Él lo ha hecho, claro que sí. Y a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos advierte, Jorge, Satanás lo está pidiendo para zarandearlo como a trigo. ¿Cómo a qué? Menos mal que no dijo como a paja, ¿no? Dijo como a qué. Porque al fin y al cabo la paja, ¿para qué vamos a zarandear la paja? Solamente ponerle un ventiladorcito y zarandear porque la paja, ¿qué? Se va. Pero es que es trigo. Y cada uno de los que estamos aquí somos trigo, hermanos. Somos trigo. Y Satanás por eso nos pide ¿para qué? Para zarandearos. Ustedes se pueden imaginar lo que sintieron Adán y Eva después cuando fueron arrojados del Edén y tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus desvaríos. ¿Cómo creen ustedes que Adán y Eva se sintieron cuando supieron que el hijo mayor mató al hijo menor? ¿Cómo se sintieron sus padres? ¿Cómo se sintieron sus padres? Saben, hermanos, yo he visto a través de las escrituras que el diablo, cuando quiere zarandear a una persona, y no lo digo por mí, yo soy parte, pero Satanás cuando quiere zarandearnos, de pronto no se nos va con alcohol, no se nos va con drogas, no se nos va con prostitución, se nos va con lo que más nos duele, los hijos. Y nos ataca por el lado de los hijos. ¿Y qué es lo que pretende el diablo? Menguar nuestra fe, zarandearnos de tal manera que renunciemos, tiremos la toalla, o como dicen en otro lugar, colguemos los zapatos, o estiremos la pata, o qué sé yo, dicen algunos así, son dichos. Satanás lo único que pretende es que tú, y sobre todo si tú eres un líder en la iglesia, él lo que pretende es desanimarte, porque desanimándote a ti, te va a usar a ti para desanimar a otros. Es lo único que le interesa al diablo. Realmente no le importa a nuestros hijos. Lo que le importa eres tú, que eres líder. Él quiere zarandearte. ¿Se imagina lo que sintieron Adán y Eva? Dígame, ¿ustedes creen que Adán y Eva se sintieron culpables de la muerte de Abel? ¿Se sintieron culpables o no? Si nosotros no hubiéramos pecado, si no nos hubiéramos apartado de Dios, no estaríamos cosechando el fruto de nuestros hijos. Es que tristemente, hermanos, a veces cosas que nosotros hacemos llegan a afectar a nuestros hijos y empezamos a ver los resultados. Ahora, ¿qué piensan ustedes de un hombre como Aarón? Sumo sacerdote de Israel, ungido, tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿De qué manera lo atacó el diablo para zarandearlo y desanimarlo y sacarlo de la obra? ¿De qué manera lo hizo? Aarón cometió una falta muy grave, la del becerro de oro. Y Aarón se salvó de que Dios no lo destruyera. Moisés intercedió por él. Y Dios no destruye a Aarón en vista de todo el pueblo, porque de todas maneras Aarón era un ungido. Y Dios, en cierta manera, el Dios de los ungidos, Él sabe cuándo le pide cuenta a los ungidos. Mucha gente en el pueblo de Israel puede haber dicho: hey, ¿por qué el resto del pueblo murió? ¿Y por qué Aarón, que fue el que hizo el becerro, por qué Dios no lo mató? Hermano, ese no es nuestro problema. Los ungidos pertenecen ¿a quién? A Dios. Y el Señor tomará cuenta de nosotros los ungidos a su tiempo. Cada uno de nosotros. Pero dígame, ¿en qué manera afectó lo que hizo Aarón a sus hijos? ¿Sí afectó o no afectó? ¿Cómo afectó? ¿Cómo creen que se sintió Aarón el día en que el Señor destruyó a Nadab y Abiú? Eran los hijos del sumo sacerdote. Y un día estos par de muchachos, de una manera que no debería ser, tomaron el ministerio a la ligera
y se metieron al tabernáculo a ofrecer fuego extraño. No era el fuego que Dios tenía, era fuego extraño. ¿De dónde agarraron el fuego? ¿Qué sé yo? No lo agarraron del altar, lo agarraron por allá, quién sabe de qué, de otra hoguera. ¿Quién sabe dónde agarraron fuego extraño? Pero también puede ser que estaban borrachos y borrachos no saben lo que estaban haciendo. Oiga, borrachos, hijos del pastor, del sacerdote. Mire, los hijos comandan. Y mis hermanos, ¿por qué los hijos hicieron eso? Tal vez, yo diría, este par de hijos vieron que Aarón, siendo su papá, hizo un becerro. Y le pareció cosa ligera y fácil hacer un becerro. Y dijeron, bueno, Dios no es tan justo. Y les pareció poca cosa, como su padre, actuar de una manera irresponsable. Y mis hermanos, el par de muchachos perecieron destruidos por Dios. Y después les tocó llamar a dos primos a que los sacaran, los cadáveres. Los sacaron ahí con unos palos, me imagino yo, alándolos para no meterse. ¿Cómo creen que se sintió Aarón? ¿Se sintió culpable o no? ¿Quién estaba detrás del pecado de Nadab y Abiú? Satanás. ¿Y a quién buscaba desmoralizar el diablo? A Aarón. Porque atacando al ungido podría afectar todo un pueblo o no. Claro que sí. ¿Y qué me dicen ustedes? Este es uno de los personajes más famosos de la Biblia, Samuelito. ¿Quién no se acuerda de Samuel? Un niño que se fue a vivir al templo, su mamá lo dedicó a Dios. Y el niño Samuel se acostaba y escuchaba la voz de ¿quién? El artista se imaginó aquel día cuando el niño Samuel fue donde el sumo sacerdote y le dijo, ¿me llamas? Y dijo, mi hijo, yo no te he llamado. No, yo escuché que me decían, Samuel, Samuel. Y yo pensé que eras tú. Dijo, no, mi hijo, yo no te llamo, acuéstate. Y no pasó una vez, pasó otra vez. Y el niño fue otra vez y le dijo, ¿me estás llamando? No, mi hijo, yo no te estoy llamando. Y entonces el sacerdote cayó en cuenta, es Dios. Mi hijo, la próxima vez que escuche la voz, di, Señor, heme aquí. ¿Qué quiere, Señor? Samuel, un niño que escuchaba la voz de Dios. ¿Qué voz escuchan nuestros hijos? Desde pequeñitos. ¿Dónde hemos puesto a nuestros hijos? ¿Qué voz escuchan nuestros hijos? Esa madre de Samuel dijo, el mejor lugar donde puede estar nuestro hijo, ¿dónde es? En la casa de Dios. Y fue y regaló al niño allá. Se lo entregó al Señor. Y todos los días lo iba a visitar, le llevaba una ropita nueva porque como iba creciendo el muchacho. Todos los años la mamá iba a ver al muchacho, pero esa madre le consagró el hijo ¿a quién? A Dios. Y cuando una madre consagra a sus hijos a Dios, existe una alta probabilidad de que los hijos escuchen la voz de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué pasó con Samuelito? Cuando se hizo Samuelote, ya Samuel el grande, el viejo, el grande, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Cómo atacó el diablo a Samuel? ¿Qué buscaba Samuel? Corrijo, ¿qué buscaba el diablo con Samuel? Dice en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 3, que los hijos de Samuel los puso por jueces, en un pueblo y en otro pueblo. Pero sus hijos, a pesar del padre que tenían, que era un hombre fiel, que desde niño escuchó la voz de Dios, y no conocemos en la Biblia una historia donde diga que Samuel se desvió. Ese hombre fue fiel hasta el final. Sin embargo, sus hijos siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Y cuán doloroso fue para Samuel, qué frustrante ver a sus hijos así, y más frustrante todavía fue cuando el pueblo llegó donde Samuel y le dijeron, ¿sabe qué? Esos hijos tuyos no sirven para nada. ¿Cómo se sintió ese padre? El pueblo, los líderes de Israel le dijeron, tus hijos no sirven para nada, son perversos, estamos cansados de ustedes, de la familia estamos cansados, pónganos un rey. ¿Cómo se sintió Samuel? Ustedes saben que por la Biblia que Samuel se sintió muy frustrado y se quejó con Dios. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel, es que el problema no es con tus hijos, es que el problema no es contigo. Hay alguien más detrás de todo esto. Y yo cuánto quisiera pedirle a Dios que me diera tal discernimiento espiritual para yo poder ver siempre qué hay detrás de algo, detrás de una frase que se dice por ahí, detrás de un ataque. Que uno pudiera ver
no la persona o las personas, sino quién está detrás del hombro de las personas. Porque a veces nosotros creemos que es la persona el problema. No, 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 no es la persona, es quien estaba detrás de la persona. Un día Jesús le dijo a Pedro, al mismo Pedro que le dijo: Simón, Simón, yo he rogado para que tu fe no falte. Un día le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. No era porque Simón fuera Satanás, sino que en determinado momento uno puede ser usado por el diablo o no. Ustedes pueden encontrar en la Biblia que grandes hombres de fe fueron usados en algún momento por el demonio. Pero eso no significa que se pierden. Significa que fueron usados por el demonio, tuvieron que cosechar las consecuencias de sus locuras, pero finalmente se recuperaron y son salvos. Amén. Eso es lo que cuenta en todo esto. Y esa fue la historia de Samuel. Sus hijos fueron un fracaso. ¿Y qué me dicen, hermanos, entonces en qué terminó la vida de Juan? Juan tenía muchas razones para estar desanimado, solo y abandonado, y fuera de eso perdió la cabeza, pero no perdió ¿qué? Su fe. Y si miramos a Job, un día, ¿qué noticia le trajeron? Dice el libro de Job 1:19 que de repente, oiga, y yo me pregunto, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos evita ciertos dolores a nosotros? ¿Por qué Dios no nos evita ciertas tragedias? ¿Por qué Dios no nos evita que un hijo sufra esto, que otro hijo sufra lo otro? ¿Por qué Dios, por ejemplo, no evitó que esa niña, recuerdo una niña cuando era pastor en Pleasant Grove, una chica de 14 años, se fue a una fiestecita con sus amigas de la escuela, fiesta de amiguitos, de amigas de escuela, y en aquella fiesta alguien en su bebida le puso droga y se la puso en tal cantidad que la muchacha, a partir de que se la tomó, quedó en estado vegetal. Duró años en estado vegetal. Y yo me fui a verla, a visitarla, bonita, jovencita, en el esplendor de su adolescencia, de su juventud, en un lecho sin mover un dedito, sin mover un ojo, nada, allí como un vegetal. Y uno se pregunta, ¿y Dios qué pasó? Allá sus padres, fieles miembros de la iglesia, viendo a su hija en esa condición, uno se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Quién está detrás de todo realmente? ¿Quién está detrás de todo? No nos sintamos muy tranquilos cuando las cosas nos están yendo bien. En cualquier momento el demonio nos va a atacar. Y nos va a atacar. Y el único objetivo es hacernos menguar la fe, apartarnos del Señor, no servirle más. Qué triste el día, hermanos, cuando le llegó esta noticia al pobre Job, donde le dijeron: de repente vino un gran viento del desierto, dio en las 4 esquinas de la casa, que se cayó sobre todos tus hijos y todos se murieron. ¿Usted se imagina hacer el funeral de todos los hijos de uno? Yo prefiero que me hagan el funeral a mí, pero yo no hacerle un funeral a un hijo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han perdido un hijo, pero debe ser lo más desgarrador, horroroso y terrible que pueda pasarle a uno, ¿o no? ¿No creen ustedes eso? Hermanos, yo me moriría, siento que no resistiría. Muy difícil. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay detrás de todo esto? Acuérdense de David. Aquel día cuando David, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15:30, subió llorando la cuesta del monte de los olivos, donde un día más adelante uno de sus hijos, Jesucristo, que es su descendiente David, subiría la misma cuesta de los olivos llorando y clamando por nosotros. El mismo David, siglos atrás, subió llorando la cuesta de los olivos con la cabeza cubierta y descalzo. Y cuando él subía, alguien de la familia de Saúl salió en el camino y comenzó a tirarle piedras y comenzó a maldecirlo y comenzó a echarle tierra. Y David no permitió que le hicieran daño a ese hombre. ¿Qué decía David? ¿Qué era lo que le estaba dañando, dando duro en su corazón? Él dijo: mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi vida. ¿Me parece terrible? ¿Por qué un hombre como David tuvo que pasar por esa prueba?
¿Cuál es el propósito de nuestros fracasos, hermanos? ¿Por qué Dios no impide que nuestros hijos se equivoquen? ¿Por qué Dios no impide que las cosas nos salgan mal? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mis hermanos, mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba delante de él maldiciéndolo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo polvo. Y cuando eso está sucediendo, su primo, Joab era primo de David, le dice: primo, eso yo no me lo aguanto, ya voy y le corto la cabeza a este individuo. ¿Y qué le dijo David al primo? ¿Sabe qué? Déjalo que me maldiga, déjalo. Si el Eterno le ha dicho que me maldiga, que maldiga a David, ¿quién le podrá decir por qué lo maldices? Si Dios está permitiendo que yo sea maldecido, ok, déjelo que me eche todas las maldiciones. ¿Alguna vez te han maldecido? ¿Alguna vez han dejado tu honra por el piso? ¿Alguna vez te han atacado con saña y cizaña? ¿Alguna vez siente que eres maldecido por la gente? Bueno, David sabe que es eso. Claro que David sabe que es eso. Yo quiero decirle, hermano, esta mañana, Jimmy Cifuentes y Jimmy Rivera, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y hermano Roberto, Satanás también lo está pidiendo para zarandearlo como a trigo. Claro que sí. Hermano Granado, Satanás lo pide para zarandearlo. Y a cada uno de los que estamos aquí, ¿creemos eso o no? Sí. No nos sintamos muy tranquilitos. En cualquier momento sentimos el latigazo, porque Satanás busca zarandearos como a trigo. Hermano, ¿sabe que Dios entiende el dolor que sentimos los padres? Cuando un hijo nos sale con malas cuentas, cuando un hijo se nos muere, cuando un hijo nuestro fracasa, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, Dios entiende lo que se siente. Pues usted se imagina lo que sintió Dios cuando sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, porque salieron de la mano de ¿quién? ¿Quién es el papá de Adán y Eva? ¿Quién es el papá? Ellos no tuvieron mamá, era la tierra, pero ellos no tenían mamá, pero sí tenían un papá, el que los hizo, el que los formó. Imagínense, los hizo a su imagen y semejanza, no solamente imagen y semejanza espiritual, sino física también. Los hizo una semejanza impresionante, preciosos, hermosos, puros, santos, perfectos. ¿Qué sintió el padre cuando sus hijos le creyeron más al diablo que a él como padre? ¿Qué creen que sintió Dios? ¿Qué tuvo la falla ahí? Podía Dios decir, pero ¿en qué fallé yo? Si yo les di lo mejor, si yo los enseñé, si yo los traje a la iglesia, los levanté en el camino de Dios, ¿qué no hice yo por ellos? ¿Cómo es que me salen con estas cuentas? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Has pensado así? Dios pudo haber pensado, pero ¿creen ustedes que era una falla del Padre? ¿O quién estaba detrás de todo esto? Satanás estaba mirando cómo le amargaba la vida a Dios. Porque atacando a nuestros hijos nos ataca a nosotros mismos, claro que sí. Saben, hermanos, 4,000 años antes el Padre Celestial sufrió la falla de sus dos hijos. 4,000 años después, el mismo Padre Celestial tiene que presenciar a su único hijo, al unigénito, verlo padeciendo en una cruz por todos los males de la humanidad. ¿Y movió un dedo? Dios. ¿Lo movió? ¿Para ayudarlo? ¿Para protegerlo? ¿Para evitar el sufrimiento o no? ¿Qué hizo Dios? No hizo nada. ¿Por qué Dios permite, hermanos, que seamos pasados por pruebas terribles? ¿Por qué permite? Hermanos, ninguno de los que estamos aquí ha sufrido tanto que Él no lo haya sufrido. Porque Dios sabe en carne propia, utilizo esa expresión humana, Dios sabe en sí mismo lo que significa que sus hijos le fallen. Dios sabe lo que significa que un hijo se le muera o no. Dios lo sabe, como padre que es. Por eso es que la Escritura dice, hablando de Jesús, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero mis hermanos, aquí donde sale el Salmo 77 a la vista, yo nunca me imaginé que el Salmo 77 fuera tan adecuado para mi vida.
Y yo se lo compartí a los hermanos en la visitación esta semana, ¿se acuerdan? Los que los visité esta semana que vino a visitar a otros de ustedes. Pero ese Salmo 77 es impresionante. Yo le pido que lo anoten, ábranlo y mediten en el Salmo 77. ¿De qué habla el salmista? Este salmo es escrito por Asaf, pero se cree que Asaf lo escribió pensando en el testimonio de David. ¿De qué habla David o Asaf? Vamos a abrir el Salmo 77 todos. Abramos el Salmo 77. Dice el versículo 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. ¿Alguna vez te has sentido así? Que la gente te dice ánimo, tenga ánimo, no se preocupe, y usted no acepta ni que le estén dando consuelo. Porque es tanto tu dolor y tu angustia que cualquier palabra que te digan para mitigar tu dolor no basta. Y uno rehúsa el consuelo. Mire qué terrible experiencia la del Salmo 77. Y dice luego en el versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mire que hasta los hombres de fe pueden en algún momento quejarse o no. Se quejan con Dios. Gimen y sienten que desmayan espiritualmente. Y sigue diciendo en el versículo 4 que no dormía. Dice, no me dejabas pegar los ojos. ¿Alguna vez te has pasado toda una noche sin poder dormir, pensando en ese problema, en esa angustia que estás viviendo? ¿Has perdido tu sueño alguna vez? ¿Tienes algo que no te deja dormir? Y noten lo que dice luego el versículo 4, ahí mismo. Dice, estaba yo como quebrantado. Y otra cosa tremenda, dice que no hablaba. Hay personas, hermanos, que en medio de un dolor tan grande se encierran. No vuelven hasta la iglesia. No porque no crean en Dios, sino que se encierran y no hablan con nadie. Yo conozco gente así y no podemos juzgarlos. No han vuelto a la iglesia, se encierran en el cuarto y no hablan. Y nadie sabe el dolor de nadie, hermanos. Sigue diciendo el salmista en el versículo 5, o sigue leyendo el 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y pregunta, ¿será? Mire las preguntas que hace un hombre como este. ¿Será que Dios desecha para siempre? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el hombre se sentía como desechado o no? ¿Para qué le esté preguntando, ¿será que Dios desecha para siempre? ¿Será que Dios no volverá a hacernos propicio? Y luego dice, ¿será que ha cesado para siempre su misericordia? El versículo 8. ¿Será que se han acabado perpetuamente sus promesas? Y como dice el versículo 9, ¿será que Dios se ha olvidado de tener misericordia y ha encerrado con ira sus piedades? Noten ustedes todas las preguntas que se está haciendo este hombre. ¿Está cuestionando qué? Que Dios sea propicio, la misericordia de Dios, sus promesas y su piedad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está poniendo esos pensamientos en el corazón de un individuo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién? Satanás. Porque Satanás quiere que tú y yo sintamos que Dios nos ha desechado. Satanás nos pone en el corazón la idea de que Dios no es propicio con nosotros. Satanás nos pone en el corazón de que Dios ya no va a tener misericordia y que Dios las promesas no las va a cumplir conmigo, de que Dios en lugar de piedad va a tener ira conmigo. Pero hermanos, aquí hay que darle ya un vuelco total al tema. Y esta es la parte más bendecida de este tema, la parte final. Tal vez en algún momento te has sentido así como hemos dicho hasta ahora. Pero déjenme hablarles, hermanos. Dice el versículo 10, que esto ya es una enfermedad.
Cuando una persona está angustiada, afligida, oprimida, calla, no habla, se encierra, se pregunta si Dios lo abandonó, esa persona ha caído en una nueva tipo de ¿qué? De enfermedad. Y déjenme decirles, hermanos, que si no se hace algo, la persona se puede morir en vida. ¿Ustedes han oído casos de personas que mueren de pena moral? ¿Se han oído esos casos o no? Hermanos, una pena moral puede matar rapidito a una persona. Un estrés muy fuerte, incluso una diabetes, se dice después de un estrés muy fuerte se puede declarar toda una diabetes. Y muchas veces el cáncer y muchas otras cosas vienen como resultado de una situación de estrés, estresante. Muchas enfermedades vienen de un estrés muy terrible. ¿Y qué provoca el estrés? Tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Pero qué bueno que este versículo aparece ahí. Dice Asaf, dice en el versículo 10, yo dije, enfermedad mía es esta. Hay forma de estar enfermos y tú vas al médico y te hacen todos los exámenes y dices, pero tú no tienes nada. ¿Han escuchado esos casos o no? Usted se siente mal, se siente decaído, siente que está muriendo, va al médico y le dice, pero es que usted no tiene nada. La presión está buena, todo está bien. Es que este otro tipo de enfermedad más mortal es la enfermedad del alma, la enfermedad que puede matar a una persona. Puede morir solo la persona, en soledad. Es algo que no le levanta el ánimo. Hermanos, el que está detrás de todo esto es el enemigo. Entonces, la parte linda del mensaje, hermanos, está a partir del versículo 11. ¿Cuál es el remedio para uno, como quien dice, echarse porras, echarse ánimo y no dejarse echar tierra del diablo, ni dejarse desanimar, ni dejarse aplastar, ni oprimir, ni deprimir? ¿Cuál es la terapia? Miren la terapia. Dice el versículo 11. Dice él, en lugar de estarme quejando de mi situación, en lugar de estar recordando, reafirmando mi problema, me voy a proponer de aquí en adelante hacer una sola cosa. ¿Qué fue lo que dijo? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, voy a hacer memoria de tus maravillas antiguas. Entonces Dios dice, en lugar de estar rumiando, ¿saben qué rumiar? Ahí como cuando los beisbolistas mascan chicle o cuando las vacas están rumiando. En lugar de rumiar nuestros fracasos, nuestros dolores y nuestras angustias, Dios nos pide póngase a pensar en las maravillas antiguas. Ponte a pensar en las maneras como Dios te ha guiado en el pasado. Ponte a pensar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Y cuando nosotros comenzamos a concentrarnos en las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a notar que el semblante nos cambia. Porque mire lo que sigue diciendo. Yo sé que puede hablarse de maravillas en medio del dolor o no. ¿Se puede hablar de maravillas en medio del dolor? Usted puede estar en un dolor bien terrible, como el miércoles pasado estaba en la iglesia de Grand Prairie y el hermano Jesús Nicolás, un convaleciente de cáncer en el colon. Llorando, el hermano daba gloria al Señor por lo que Dios estaba haciendo en su vida y por el ánimo que le daba y porque dice, llevo meses que ya no puedo trabajar y nunca me ha faltado nada. ¿Eso cómo se llama? Habla de las maravillas de Dios en medio de tu dolor. Ahí está el dolor. Pero yo, en lugar de concentrarme en mi dolor, voy a hablar, concentrarme en ¿qué? En las maravillas de Dios. Y dice el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Le parece lindo? Hablaré de tus hechos. Habla de fe y tendrás ¿qué? Más fe. Habla de esperanza y tendrás esperanza. Habla positivo y tendrás positividad. Habla de una manera asertiva, para adelante, echándole ganas, no importa. Y vas a notar los resultados. Una de las cosas que, por ejemplo, en el caso que experimentamos con la hija de los médicos que dicen es que la actitud de esta niña es tan positiva que le han pedido que coordine, yo les conté el sábado pasado, que escriba un libro sobre pacientes que han vencido el cáncer. Están asombrados es de la actitud positiva y le han dicho, un enfermo de cáncer que sea positivo se cura más rápido. Pero si la persona es negativa por naturaleza, es más difícil salir de su caso. Entonces,
Hable de fe y tendrá fe. Dice el Salmo 77, el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? El primer anciano de la iglesia de Oak Cliff, Oliver Wong, su esposa Melania, cáncer en el seno. Y cuando yo lo saludo a Oliver, le pregunto, Oliver, ¿cómo estás? Dice, pastor, si me quejo, peco. Me encanta la respuesta de él. Y él también un día me dijo, pastor, es que yo aprendí algo. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces, hermanos, en medio de nuestras luchas y problemas, digámonos, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Amén. ¿Qué Dios es tan grande? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo, por ejemplo, me redimiste. Eso es lo que más le hemos pedido a nuestro Dios. Sanidad espiritual para los hijos, más que sanidad física. ¿Sanidad qué? Espiritual. Porque ¿de qué me sirve a mí? Y voy a decirlo con temor. ¿De qué nos sirve a nosotros tener 30, 40 años los hijos si se pierden? A veces es preferible tenerlos menos tiempo, pero que se salven, ¿o no? Y es duro lo que estoy diciendo. Pero hermano, es la realidad. Lo que más importa es la redención. Tu brazo, con tu brazo, redimiste a tu pueblo. Y por eso, Juan el Bautista, cuando estaba en la soledad de ese calabozo, a punto de perder su cabeza, en su cerebro, mientras podía pensar, retumbaba aquella frase de Jesús, dichoso el que no se escandaliza en mí. Dichoso. Y por eso Job, en medio de su dolor, yo creo que el dolor de su cuerpo no era comparado con su dolor emocional, haber perdido a todos sus hijos. Eso es terrible, hermanos. Él decía, yo sé que mi Redentor que vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Eso cómo se llama? Fe. Habla de fe y tendrás fe. Y dice el versículo 27, al Dios veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón, aunque me siento que me estoy muriendo, aunque siento que las cosas no salen, aunque me sienta frustrado, aunque sienta que ni hay respuesta a las oraciones, yo sé que con mis ojos he de ver a mi Señor. Mi Redentor vive. Yo, hermanos, concluyo diciendo, Satanás, a cada uno en particular, el diablo nos está pidiendo para zarandearnos. Hermano Sergio, Dios lo ha pedido para zarandearlo. Todo, Julio, todos aquí, hermanos, Satanás nos está pidiendo para zarandearnos. Pero recordemos que las pruebas, ¿qué son? Un crisol. Las pruebas nos ayudan a deshacernos del mugre y la hojarasca que nos cubre. Las pruebas nos ayudan a crecer. Es cierto que las pruebas, ¿qué efectos producen? Angustia, dolor, tristeza. Pero mis hermanos, hay una terapia infalible. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en esta hora? Habla de las maravillas de Dios. Escúchate a ti mismo. ¿Qué es lo que más hablas en el día? Cuando algo no sale como tú quieres, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué sale de mi boca? ¿Quejas? ¿Maldiciones? ¿Qué sale? Si nos acostumbramos a hablar de maravillas y siempre hablamos de las maravillas de Dios en todo momento, nuestra vida será feliz. Pero les hago una advertencia. Si tú te encuentras con una persona en la iglesia que está padeciendo algo, toma la actitud del buen samaritano y no se te ocurre ser como los amiguitos de Job. Porque puede ser que yo me encuentre una persona caída y en lugar de echármelo al hombro y vendar sus heridas, lo que hago es echarle chile en la herida, como hacían los 3 amiguitos de Job. Lo hacían sentir más miserable y más culpable. No, hermano, Dios quiere que nosotros contemplemos ¿a quién? A Jesús y seamos como Jesús. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Señor, si
Has hecho tantas cosas por nosotros, que tú eres merecedor de toda honra, gloria y honor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras pruebas, tú estás allí rogando para que nuestra fe no falte. Padre, ayúdanos a creer más en ti, a depender más de ti que de nosotros mismos. Perdona, Padre, nuestros momentos de flaqueza, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros quebrantos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a dedicarnos más, incluso en medio de las pruebas, a hablar de tus maravillas, a hablar de tus bondades, a hablar de tu clemencia, a hablar de tu misericordia, de tus grandes obras, y porque tu brazo no se ha cortado para nosotros. Llévanos con bien a casa y bendícenos con esas maravillosas palabras que dicen: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.